universalmente reconocidos. En este sentido, la labor más fecunda le ha correspondido sin duda a UNIDROIT, que ha elaborado los principios para los contratos comerciales internacionales hace ya varios años. A nosotros nos tocó participar muy modestamente, en un rol muy menor, en la elaboración de esos principios, que tuvieron como base los trabajos del profesor Joaquín Bonel y de los demás integrantes del staff de UNIDROIT, pero del cual participaron además juristas de múltiples países. El éxito de los principios para los contratos comerciales internacionales UNIDROIT es extraordinario. Constituyen hoy materia que se estudia en prácticamente todos los cursos de Derecho Comercial en las universidades europeas, han servido de fuente a reformas legislativas muy significativas, se tuvieron en cuenta por la comisión que redactó el proyecto de Código Civil de 1998 y por la que redactó el anteproyecto de Código Civil del año 2012, o el proyecto con media sanción del Senado. Han servido naturalmente de inspiración a múltiples sentencias arbitrales y aún a sentencias judiciales, como lo veremos. Los principios van por su tercera versión y tienen una difusión cada vez más significativa. Por lo demás, la misma Cámara de Comercio Internacional ha creado reglas sobre el crédito documentario, las garantías a primera demanda, ha elaborado los Incoterms, que es una suerte de diccionario o enciclopedia de los términos que se utilizan en el comercio internacional. Las reglas sobre el crédito documentario, sobre garantías a primera demanda, son universalmente utilizadas en la práctica bancaria, con referencia explícita en los contratos a las brochures que la CCI actualiza periódicamente en materia de estas reglas. De modo pues que son incorporados diariamente a miles de contratos que se celebran conteniendo estos conceptos. Pero por lo demás, y lo que es más significativo, es que las reglas del soft law y las reglas de la lex mercatoria se incorporan a los contratos internacionales. Las partes pueden elegir el derecho aplicable a sus contratos y en muchos ordenamientos pueden elegir que ese derecho esté constituido por reglas no estatales. Por ejemplo, la Convención Interamericana sobre Derecho Aplicable a los Contratos Internacionales, aprobada en la Conferencia de Derecho Internacional Privado de México en 1994, la CIDIP-2, prevé expresamente en su artículo 9 que el tribunal tomará en cuenta todos los elementos objetivos que se desprendan del contrato, tomará en cuenta los principios generales del derecho comercial internacional aceptado por organismos internacionales. Y el artículo 10 dice que se aplicarán cuando correspondan las normas, las costumbres y los principios del derecho comercial internacional, así como los usos y prácticas comerciales de general aceptación, con la finalidad de realizar las exigencias impuestas por la justicia y la equidad en la solución del caso concreto. Esta Convención Americana sobre Derecho Aplicable a los Contratos implica la autorización para las partes de elegir normas de soft law o directamente la lex mercatoria, reglas de derecho para la vigencia de sus contratos, para la regulación de sus contratos, según es reconocido por toda la doctrina ius privatista. La ley modelo UNCITRAL, en materia de arbitraje, dice que cuando se trata de la elección de la ley por las partes, prevé que puedan elegir rules of law, que ha sido traducido en la versión española por normas de derecho. Es el artículo 28 de la ley modelo UNCITRAL. El proyecto de principios de la Conferencia de la Haya de Derecho Internacional Privado de noviembre de 2012 sobre elección de derecho aplicable en materia de contratos internacionales prevé que un contrato se rige por la ley elegida por las partes. En estos principios se entiende que la referencia a la ley incluye las reglas de derecho. Y hay múltiples legislaciones nacionales que autorizan explícitamente a las partes a elegir reglas de derecho cuando eligen normas para su contrato, particularmente cuando ese contrato haya de ser sometido eventualmente el conflicto a la decisión de árbitros. Aunque hay algunas que también lo autorizan en todas las hipótesis, aun cuando no hubiera una cláusula arbitral. Por lo demás, en la práctica contractual es evidente que las estadísticas de UNIDROIT y de la CCI reflejan que múltiples contratos prevén la aplicación de los principios UNIDROIT, los principios generales del derecho comercial internacional, los principios que rigen los contratos comerciales internacionales o expresiones semejantes que remiten a lo que en definitiva es la lex mercatoria.
Pero por si esto no fuera suficiente evidencia, la aplicación de la lex mercatoria en la jurisprudencia arbitraria estatal es cada vez más frecuente. En la jurisprudencia arbitral hay infinitos casos en los cuales los árbitros han recurrido a las reglas de derecho propias de la lex mercatoria. Desde un famoso caso muy antiguo en el cual un árbitro inglés decidió que las leyes de Abu Dhabi no eran suficientemente sofisticadas para resolver el caso que tenía entre manos y decidió, por lo tanto, resolverlo conforme a los principios generales del derecho comercial internacional, hasta un caso fallado por un tribunal arbitral que presidía un distinguidísimo jurista argentino, Horacio Grigera Naón, en el cual las partes habían celebrado una serie de 9 contratos en los que habían dicho que se sometían a la natural justice. Y el tribunal, visto que tenía que interpretar qué habían querido decir las partes cuando utilizaron esta expresión, decidió que natural justice no era derecho natural o justicia natural, lo que sería una traducción literal, digamos, de la expresión inglesa, sino que se refería a lo que es las reglas del derecho comercial internacional y terminó resolviendo el caso por la aplicación de los principios UNIDROIT. Lo explica Horacio Grigera Naón en uno de los cursos que él dictó en la Academia de La Haya, está publicado y es un trabajo importantísimo que refleja la importancia de este autor en el ámbito del derecho comercial internacional, autor argentino. Pero lo notable es que también en la jurisprudencia estatal argentina encontramos casos en los cuales los tribunales han invocado la vigencia de los principios UNIDROIT. Yo he recorrido por lo menos 13 sentencias dictadas por la Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial de Córdoba, de lo Civil y Comercial de La Matanza, de la Cámara Civil y Comercial de Mar del Plata, la Cámara Civil de la Capital Federal y varias de la Cámara Comercial de la Capital Federal que han invocado los principios UNIDROIT. Por ejemplo, a los efectos de justificar la noción de esencialidad del incumplimiento contractual, excesiva onerosidad, el deber de cooperación como deber secundario derivado del principio de buena fe, la excesiva onerosidad sobreviniente o hardship, etc. De modo pues que parecería que existen evidencias suficientes de que la lex mercatoria existe y de que la lex mercatoria es una herramienta al servicio de los agentes del comercio internacional para regir sus contratos y para solucionar los conflictos que deriven de él. Ahora bien, ¿cuál es la situación de ello en la República Argentina? Lo cierto es que el derecho comercial argentino frente a la internacionalización de las relaciones económicas es todavía relativamente rudimentario. Es cierto que se han ratificado las dos convenciones más importantes, la Convención de Viena y la Convención de Reconocimiento y Ejecución de Laudos Arbitrales Extranjeros de Nueva York de 1958, y que los tribunales naturalmente han hecho aplicación de ellas cuando corresponde a la relación jurídica comprometida en el caso. De todos modos, ha habido una escasa recepción de las leyes uniformes y de otras propuestas de UNCITRAL. Por ejemplo, la Ley Modelo de Arbitraje y la Ley Modelo de Quiebra Transfronteriza fueron propuestas para ser incorporadas al derecho interno en reiteradas oportunidades sin que el Congreso las adoptara. Tampoco la Convención de las Naciones Unidas sobre la utilización de comunicaciones electrónicas en contratos internacionales, Convención de Nueva York de 2005, ni la Ley Modelo de la UNCITRAL sobre las firmas electrónicas, ni sobre el comercio electrónico de 1996. Tampoco las recomendaciones en materia de garantías reales que constituye una guía prácticamente indispensable para la renovación de esta materia en la cual el derecho argentino sigue prácticamente como en el siglo XIX. ¿Cómo ha sido la recepción de estos temas en el proyecto de Código Civil? Hay que reconocer que el proyecto de Código Civil reconoce como una de sus fuentes a los principios UNIDROIT, como lo hacía el proyecto de 1998. Hay una intensa influencia del derecho comercial en la regulación de los contratos. La verdad es que hay más una comercialización de los contratos que una civilización de los contratos comerciales. El mandato será oneroso, el mutuo será oneroso, y hay las reglas sobre privilegios, se toman las reglas de la ley de concursos debidamente actualizadas. En fin, claramente hay una, diríamos, comercialización del derecho privado patrimonial a todo lo largo del proyecto. Es más un código de comercio
que un código civil en alguna medida, es decir, en la medida en que tomamos principios que son propios del derecho comercial y los trasladamos al Código General o Código Único que existiría en caso de ser sancionado el proyecto. En materia de usos, es muy interesante lo que el proyecto propone, porque el segundo párrafo del artículo 1 se refiere a los usos, prácticas y costumbres, que son vinculantes cuando las leyes o los interesados se refieren a ellos. Los interesados, es decir, cuando las partes invocan los usos como fuente para la regulación de sus relaciones jurídicas, o en situaciones no regladas legalmente siempre que no sean contrarios a derecho. Y su ámbito se extiende en materia contractual, porque el artículo 964 establece: el contenido del contrato se integra con las normas indisponibles que se aplican en sustitución de las cláusulas incompatibles con ellas, las normas supletorias y los usos y prácticas del lugar de celebración en cuanto sean aplicables, porque hayan sido declarados obligatorios por las partes o porque sean ampliamente conocidos y regularmente observados en el ámbito en que se celebra el contrato, excepto que su aplicación sea irrazonable. Esto implica reconocer la vigencia en el ámbito contractual como fuente integradora del negocio jurídico de los usos del tráfico, de los usos del comercio en particular, de que se trate en ese contrato en particular. En cuanto a la elección de la ley, el proyecto del año 2012 contiene un extenso artículo 2561 relativo a la autonomía de la voluntad en materia de elección de la ley aplicable a los contratos internacionales. Prevé la posibilidad de que las partes elijan la ley aplicable al contrato internacional, con lo cual reconoce explícitamente el principio de autonomía conflictual que ya defendiera Goldsmith su vigencia en el derecho vigente y fuera reconocido por la Corte Suprema y por todos los tribunales argentinos. Pero además establece que se incluye una norma conforme a la cual los usos y prácticas comerciales generalmente aceptados, las costumbres y los principios del derecho comercial internacional resultan aplicables cuando las partes los han incorporado al contrato. De modo pues que el proyecto autoriza explícitamente a las partes a incorporar a su contenido contractual los usos y prácticas comerciales generalmente aceptados, las costumbres y los principios del derecho comercial internacional. Esto significa no que el contrato va a quedar regido por estas normas, sino que estas normas se incorporan al contrato, tienen la misma eficacia que cualquier otra norma o disposición incorporada por las partes al negocio jurídico, con lo cual desplazan a la normativa supletoria que resultara aplicable según el derecho argentino, pero no desplazan a las normas imperativas del derecho argentino que resultaran aplicables al caso. ¿Y cuál es el rol que, frente a este derecho comercial internacional, le cabe al derecho estatal? El profesor Galgano decía que frente a este desarrollo y a esta circulación de los modelos contractuales uniformes, etcétera, el derecho estatal parece el rugido del ratón. De todos modos, en realidad no es tanto. El derecho estatal sigue teniendo, por supuesto, su función reguladora de las relaciones jurídicas y de las relaciones económicas aún internacionalmente expandidas. El derecho societario determinará cuál es el ámbito en el cual las sociedades extranjeras pueden operar y bajo qué condiciones. El derecho laboral, cuáles son los derechos y obligaciones de empleador y trabajador en la República Argentina. El derecho de quiebras establecerá cuáles son los derechos de los ciudadanos argentinos y extranjeros frente a una hipótesis de quiebra transfronteriza. El derecho ambiental, el derecho del consumidor importarán limitaciones a la libertad de las partes en la elección del derecho aplicable y en la regulación de sus negocios. De todos modos, claramente, esta trama entre el derecho comercial internacional y el derecho estatal es una trama compleja que requiere naturalmente un sutil análisis y una mentalidad abierta para aceptar la vigencia de estas reglas del derecho comercial internacional que tarde o temprano van a tener aplicación práctica también entre nosotros. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, profesor Rivera. La verdad que impresionante la riqueza, actualidad, diversidad de su exposición. Y muchísimas gracias también por el camino marcado a lo largo de toda su vida y a lo largo de esta exposición, que es un ejemplo
que ojalá muchos podamos seguir en la vida académica y en la vida profesional. Muchas gracias. Muchísimas gracias al doctor Rivera y a la doctora Medina. Agradecemos la participación de los docentes, los alumnos, los visitantes de la Universidad de México y invitamos a los profesores a continuar en el aula magna para continuar con nuestra reunión de claustro. Buenas noches.